Fin Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea abrir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con fe la historia en el presente. Invita al Ejército Nacional de los Colombianos. Buenas noches para todos y todas las personas que en este momento han ingresado a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para acompañarnos en el Seminario Permanente Filosofía en la Ciudad. Como muchos de ustedes ya saben, este seminario es una actividad que realiza la Universidad del Cauca en sus políticas de extensión a la comunidad y que está apoyado en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el Departamento de Filosofía, a través del grupo de investigación en ética, filosofía política y jurídica que dirige el doctor Aristides Obando, y el semillero de investigación ARQUE que coordina la licenciada en Español y Literatura, Alicia Amparo Valencia Gutiérrez. Esta noche pues tenemos unos invitados especiales, todos ellos abogados. Pero primero que todo quiero agradecerle a todas las personas que se encuentran en este momento acompañándonos y van a escuchar pues la disertación del doctor Eduardo Gómez, a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Hidrobo que mantienen la plataforma de la Casa Museo Guillermo Valencia funcionando. Se les recuerda también que en Facebook se está transmitiendo, que también había un correo Instagram. Se le agradece a la doctora Alejandra Collazos, directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, por su apoyo para esta actividad permanente. Esperamos que puedan seguir asistiendo a otros eventos de la Seminario Filosofía en la Ciudad que pueden ser de interés para ustedes. Esta noche entonces vamos a tener con nosotros la conferencia del doctor Eduardo Gómez Cerón. El doctor Eduardo Gómez Cerón es abogado de la Universidad del Cauca, es doctor en ciencias de la educación de la Red de Universidad de Colombia, RUDE Colombia. Fue docente de la Universidad del Cauca durante más de 30 años, fue secretario general de la universidad también, ahora se encuentra gozando de un buen uso de su jubilación. Fue miembro del Consejo Superior de la Universidad también, y como periodista que ha sido y que permanece en el oficio, fue director del diario El Liberal también. En 1988 se hizo acreedor al premio de periodismo otorgado por el Colegio de Periodistas de Barcelona en proyectos de comunicación social, de comunicación del tercer mundo, y ha sido ganador por 3 ocasiones del premio Francisco Lemos Arboleda de la Asociación Colombiana de Periodistas, Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista, y en las modalidades de radio y comentario impreso. Hago esta distinción del doctor Eduardo Gómez porque creo que es de lo poco que se sabe de él en su vida y actividad como profesional. En cambio, pues en el otro orden del derecho ha escrito muchos trabajos, publicado en distintas revistas especializadas. También egresó de la maestría en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Y bueno, la hoja de vida de él es como profesional, como académico, como
una persona preocupada por el conocimiento bastante amplia. Lo van a acompañar en esta ocasión el doctor Edgar Camacho Godoy, que es abogado de la Universidad del Cauca, decano actualmente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en RUDE Colombia, también en educación, en las ciencias de la educación. Y el doctor William Henses Gómez, que también es abogado egresado de la Universidad del Cauca, con estudio de posgrados en Derecho Público en la Universidad del Cauca, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Javeriana. Actualmente es también doctorando en Derecho de la Universidad Externa de Colombia, profesor universitario y abogado litigante. Esta pues es la nómina que tenemos para la conferencia, para la noche de hoy. Y les recuerdo a los participantes, tanto a los comentaristas como al doctor Eduardo Gómez, que hay unos tiempos fijados, 40 minutos para la conferencia central y entre 10 y 15 minutos para los comentaristas. De ahí en adelante abrimos el espacio para que las personas que estén interesadas en intervenir con preguntas o en matizar mejor esta charla del doctor Eduardo Gómez hagan uso de la voz y por lo tanto, para no complicarnos la vida, abren simplemente el micrófono. Yo estoy pendiente de los micrófonos que se abran y voy concediendo el uso de la palabra. Doctor Gómez, ha sido un placer para nosotros y un honor tenerlo en esta noche aquí en Filosofía en la Ciudad. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a todos. Muy amable, Gustavo Zorrilla. Agradecimientos para el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca, que programa estas actividades. Un saludo para los profesores Edgar Camacho y William Gómez, que tienen la amabilidad de acompañarme como comentaristas. Un saludo a las demás personas que están conectadas, en particular a mis estudiantes de argumentación jurídica de tercer semestre nocturno de Uniconfa Cauca, y a los queridos miembros de la familia y amigos que han tenido la bondad de conectarse. Yo he preparado una presentación y voy a ella directamente. Simplemente quiero, Gustavo, que me digas si me escuchan bien. Yo te escucho perfectamente y creo que todos. Yo cierro el micrófono en este momento. Ok, bien. Bueno, entonces, como es mi deber hacer un uso eficiente del tiempo, y de todos modos, cuando vayan 35 minutos, Gustavo va a hacer el favor de hacerme una señal. Tendría que ser oral la señal, Gustavo, porque ahora mismo lo que yo estoy viendo es la presentación. Entonces, para que haya el tiempo suficiente para los amigos comentaristas y para las personas que quieran intervenir dentro del tiempo disponible. Esta disertación se llama... Sí, bien, esta presentación se llama Dilemas Contemporáneos del Derecho, una investigación, y como suelen decir las telenovelas, no es lo que parece, porque cuando uno escucha dilemas contemporáneos del derecho, uno creería que se va a referir a una serie de situaciones muy actuales, pero resulta que cuando uno se pone a estudiar un poco de historia a nivel macro, inclusive, o historia institucional o historia colombiana, de los temas jurídicos, llega a la conclusión de que los dilemas de siempre son los contemporáneos. Gustavo, ¿se está viendo la presentación en la pantalla? Señor, no se está viendo. Okay. No, profe. No se está viendo. Guillermo, ¿por qué razón no se estará viendo la presentación? Yo lo que hago es minimizar acá y abrir la presentación, Guillermo. Vuelvo a hacer el proceso para compartir. Ya lo voy a hacer en este momento. Bien, tu pantalla completa, ok. Ahí, en eso estoy. Sí. Bien, ahora sí.
Entonces minimizo lo mío y abro la presentación. Ya. Ahora, Guillermo y Gustavo, díganme si se está viendo la presentación. Sí, profe. Sí, Sí, está profe. viendo perfectamente. Sí, doctor Eduardo, se está viendo. Bien, muchas gracias. Ok, bien, entonces, perdón por la torpeza. Mi única explicación es que tengo 66 años, pero ahí vamos. Decía que dilemas contemporáneos del derecho, uno pensaría que se está refiriendo a cuestiones muy actuales, pero echando para atrás en las décadas, se encuentra con dilemas parecidos. Y cuando se llama una investigación, no es un aparataje sofisticado de cuestiones extraordinarias, sino una investigación haciendo referencia al hecho de que la palabra investigar del latín viene si la descomponemos, es investigium ire, ir por la senda del pasado. Y concretamente para esta presentación, para este diálogo con ustedes, lo que hice fue devolverme en un caso 70 años y en otro caso 40 años más o menos, 36 más exactamente, y encontrar ahí una serie de cosas. Entonces, básicamente voy de la mano de dos fuentes para esta conversación con ustedes, con los amigos comentaristas y con las restantes personas que han tenido la bondad de conectarse. Me fui a una obra muy importante de la cultura colombiana y el mundo académico colombiano, el trabajo sociológico, la violencia en Colombia, particularmente los segmentos jurídicos que allí produjo Eduardo Umaña Luna. Umaña Luna es coautor de la obra con Valls y con Guzmán. Entonces hay unos segmentos jurídicos de una gran importancia. Y ahí particularmente resalto dos. El uno es algo que se llama quiebra de la organización judicial, la justicia intervenida. En eso no voy a hacer mayor énfasis para luego llegar a este que se llama el proletariado de los juristas, en un segmento que llamaré la parábola del leñador. Entonces, repito, nos vamos a basar en el documento La violencia en Colombia, un estudio de un proceso social, y el contexto que uso, que tiene que ver con la década del 50 y las secuelas de la misma. Uno de los acápites sobre el particular de Umaña Luna es quiebra de la organización judicial, la justicia intervenida. Y el origen de todo, explica allí, es la crisis de la clase dirigente colombiana. Pero simplemente esa explicación sobre los problemas de la justicia, podríamos resumirla diciendo que es circunstancias que pueden calificarse como una justicia en tiempos de dictadura. O sea, el análisis se ocupa de la grave crisis institucional colombiana, del gobierno de Ospina Pérez, del gobierno de Laureano Gómez, que luego se ve interrumpido, del golpe de Rojas Pinilla, de los 7 años de Rojas Pinilla, y luego alcanzan ellos a incluir, digamos, el primer gobierno del Frente Nacional, porque va del 58 al 62 y la obra se publica en el 62. Seguramente analizan hasta el año 61. Pero repito, no nos vamos a detener allí. Simplemente recordar que están hablando de circunstancias de dictadura, de una justicia en la que la rama jurisdiccional del poder público pues no es independiente y tiene las limitaciones que de eso se derivan, sin perjuicio de que no estemos diciendo que ahora se esté en el paraíso al respecto de eso. Siempre es un asunto clave saber si la justicia es autónoma e independiente y puede obrar, digamos, con libertad y con exactitud y con profesionalismo. Tenemos cada vez más democracia y lo contrario, tenemos cada vez más dictadura, llámese como se llame el régimen. Entonces, el doctor Umaña Luna quiso detenerse en el asunto de la formación de los juristas. Si la obra se termina de escribir en el 61, supongamos que está haciendo una descripción de el mundo jurídico
de la mediados del siglo XX en Colombia, como nuestro siguiente, digamos, este tren que estamos, hipotético, este tren simbólico que estamos usando, luego se detiene en los años 80, en los años 70 y 80, digamos que vamos a hablar de 30 años atrás y 30 años después. Y este segmento utilizó el nombre de la cápite del libro de Umaña Luna, el proletariado de los juristas, y el nombre que yo le doy, la parábola del leñador, que se explica más adelante. Anota el doctor Umaña, defecto del sistema educativo colombiano es que no son formados expertos técnicos, y alude al tradicional predominio de la retórica. Dice que desde la colonia la divagación se prefiere entre nosotros en prejuicio de la investigación. Agrega que se dice que se enseña y se aprende la ciencia del derecho, definida por Ulpiano, un pensador clásico, como la ciencia de lo justo y de lo injusto, con lo problemático que resultaría esa definición hoy, porque cabría la pregunta: ¿qué es lo justo y qué es lo injusto? Y agrega que lo que ocurre es que enseñan códigos y leyes sin tomar contacto con la filosofía. Lo que hay es una enseñanza jurídica sin realidades sociales ni principios individuales. Ahí he incurrido en un defecto de digitación. Principios universales es lo que he debido y corregiré luego en la presentación. Ahí debe decir principios universales. Enseñanza jurídica que no corresponde a una indagación científica. Agrega que se echa de menos un avance hacia profundas vivencias, resultados y desarrollos a nivel nacional, que las universidades deberían hacer el vínculo entre la investigación científica y la realidad social. Y se hace una pregunta: ¿la nación ante la universidad qué? Dice: la cultura colombiana es definida por asuntos meramente literarios. Hay una ley de inercia sin verdadera formación humanística. Bien, entonces luego hace Umaña Luna una caracterización de la enseñanza jurídica, repito, a mediados del siglo XX. Dice: estrechez filosófica, fraseología intocable, estéril abstracción, pseudotecnicismo eminentemente positivista. Para los que no son juristas, el positivismo es una escuela que pretende tener una explicación, digámoslo así, autorreferida de una perfección o corrección del derecho, pero eso es sin perjuicio de que no se abandone el positivismo. Hay escuelas neopositivistas y otras miradas que matizan eso. Bueno, entonces dice él que se trata de un pseudotecnicismo eminentemente positivista. Agrega que es un mundo de entelequias, sofismas y falsas apreciaciones. Se ignora el proceso histórico de la nacionalidad. Eso es algo en lo que yo haría muchísimo énfasis, porque si uno no sabe de dónde vienen las instituciones de su país, va a pensar como aquel niño que piensa que el agua viene del grifo, ¿no? Y entonces uno pensaría que el sistema jurídico viene de la Constitución del 91, si no se entera de qué pasó en 200 años de república. Es fundamental el proceso institucional vivido y político y jurídico, naturalmente. Agrega que la enseñanza jurídica es instrumento del más grosero utilitarismo. Se debate, dice, la enseñanza entre el empirismo sin formación universitaria y lo universitario sin experiencia social. Bien, y luego Umaña Luna se ocupa del problema central, pues que los llevó a escribir su trabajo sociológico, la violencia. Estamos hablando de la violencia del 48 al 57, esa violencia con mayúscula que uno se encuentra en los textos sobre Colombia, pero como bien sabemos ustedes y yo, luego tuvimos otra fase, por lo menos desde el año 62 hasta 2016, que es la que culmina con la firma de los acuerdos de La Habana, por medio de lo cual la insurgencia de las FARC, que era la más grande de Colombia, hace dejación de las armas. Entonces dice Umaña Luna: Colombia es un país de doctores que fue incapaz de afrontar el problema de la violencia, y esta es la peor manifestación de la crisis nacional. No fue posible prevenir y solucionar la problemática jurídica de la violencia, combatir el crimen y evitar la impunidad. Agrega: igualdad, libertad y función social de la propiedad son meras formas de derechos sin aplicación exacta o aproximada. Agrega: pregunta, ¿qué se hicieron los juristas gobernantes de empenachados títulos? ¿Cuál es su responsabilidad ante la crisis de la violencia? Ahí puse entre paréntesis dos personajes históricos que no tenemos tiempo de desarrollarlos con cuidado: Aguirre, el hombre del siglo XVI, y Trujillo, el hombre del siglo XX, que solían tener una mirada, digamos, instrumental del derecho. Eran hombres de poder o políticos. Entonces el derecho era algo así como
algo de lo que echaban mano para limpiar suciedades o bien, por el contrario, para matizar o para barnizar algo. Si luego nos queda tiempo, hablamos un poquito de este par de personajes, Aguirre y Trujillo. Los egresados, agrega Umaña Luna, no serán futuros investigadores científicos, sino los electoreros del mañana. El Estado se vuelve un lugar donde es fácil subsistir y es rápido el ascenso, en ocasiones hasta los alamares diplomáticos. Bien, sigue ahondando sobre el nexo jurídico-político. Aquí en esta diapositiva he incluido los componentes que él resalta sobre la forma como se construye el poder en Colombia, sobre todo el problema de la impureza del sufragio, y a pesar de que no esté escrito, pues una palabra pudiera atravesar diagonalmente esta diapositiva, que sería la compra de votos, nada menos que significa una decisión si hay votos comprables. Entonces agrega él, les acontece a los egresados una despersonalización, ascienden en la escala social al precio de la pérdida de los valores fundamentales. En su caso, los principios jurídicos, morales e intelectuales son dilapidados. Y aludiendo, como les dije, a la forma como se construye el poder en Colombia, o al menos como se construía a mediados del siglo XX, que es donde ellos enfocan la realidad. Ojalá eso hubiera cambiado bastante. Dice, bandas de hombres, y los primeros son de oficio poco claro, equívoco e inconfesable. En ese marco, ¿quién se ocupará de los derechos de los herreros, los médicos, los curtidores, los artistas, los maestros de escuela, los sastres, los plateros, los alfareros, los encuadernadores? Delegan estos a los antes dichos una voluntad imprecisa. Y dice, hay quienes son cuatro cosas. Esto es una crítica bastante aguda a los abogados. Hay quienes son cuatro cosas: abogado, agitador, financiero y periodista. Abogado, agitador, financiero y periodista. Miren ustedes cómo en estas cuatro visos que le da a un agitador, financiero y periodista, no toca para nada ese mundo de arriba de los productores, de los que trabajan, etcétera. Y dice, también haciendo una crítica muy aguda, dice, especuladores de productos, influencias o valores que transitan por las líneas del Código Penal. Y agrega, ya luego hace una descripción concreta de algunos tipos de abogados que, por ejemplo, abusan de las gentes más humildes y menos ilustradas del país y más engañables, que ojalá eso haya cambiado suficiente. Dice, hay quienes hicieron el tránsito de héroes de la libertad a apóstoles que exaccionaban a las gentes del agro. Y la disyuntiva de las gentes del agro, era sacrificar todos sus bienes o quedarse en la cárcel. Y agrega, cuando los dejaban en el cautiverio, o sea, estos abogados abusadores, después de esquilmarlos, no los volvían a visitar. Por desgracia, sabemos que ese tipo de cosas han ocurrido, y repito, ojalá estuvieran en el pasado. Los caracteriza un ejercicio profesional en el que se muestran subjetivos y parciales. Son injustos con el adversario. Desestiman los razonamientos de los fiscales. Lo suyo es una riña de palabras y argumentos. Incurren en errores de pluma, lapsus lingüe, ruda como la propia vida social. Entonces, Umaña Luna hace esta descripción de la peor forma de ser abogado y dice que esto sería, no sé si generalizado, pero visible en la época en la que a él le correspondió analizar. Umaña Luna fue largamente profesor de la Universidad Nacional, Facultad de Derecho, fundador de los estudios de familia, por ejemplo. Aquí es donde entramos en lo de la fábula de que despierte el leñador. Que nada de esto pase o siga pasando, que despierte el leñador. Porque luego Umaña Luna dice que habría sí una forma honorable, apreciable, valorable, importante, útil socialmente de ser abogado, y entonces la propone. Entonces, cuando yo estudiaba ese contraste entre toda esta descripción de la que venimos y lo que está diciendo ahora, me acordé en el canto general de Neruda, que ustedes recordarán en el segmento que se llama Que despierte el leñador, que hace una descripción de lo que son los Estados Unidos como imperio, como potencia, que invade países, que los exacciona, que les deja un erial. Eso no hay necesidad de ser muy elocuente si vemos lo que pasó en Afganistán, etcétera, etcétera. Y luego el propio Neruda se serena y dice que nada de esto pase, que despierte el leñador. Entonces despierta mágicamente, poéticamente a Abraham Lincoln y comienza a aludir a la mejor Norteamérica, ¿no? A la América de ese gran demócrata.
ese gran jurista y ese gran ser humano que fue Abraham Lincoln. Entonces ese es el que despierta el leñador. Entonces, al contrario de lo antes dicho, habrían de iniciarse desde la universidad las personas, los estudiantes, en conductas como estas: sometimiento a la propia conciencia, firmeza al respecto de principios científicos, armonía entre intereses personales y sociales y búsqueda de la verdad donde sea necesario hacerla, esa búsqueda. Repito, él propone estas conductas para ir derecho desde la universidad: sometimiento a la propia conciencia, firmeza respecto a principios científicos, armonía entre intereses personales y sociales, búsqueda de la verdad donde sea necesario hacerla. Entonces, hasta ahí mi cita, la cita que hago de Umaña Luna y de la descripción de los hechos de mediados de siglo y década del 60, que es cuando se publica la obra. Gustavo, ¿me dices cuántos minutos llevamos? Tienes suficiente Gustavo, tiempo todavía, te quedan como 20 minutos más o menos. Bueno, 5, 10, gracias. 15, 20 Muy bien. minutos. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, ahora nos venimos digamos, a la fuente local a la que yo he recurrido. Le decía a unos amigos juristas que quieren escribir algo de historia de la Facultad de Derecho, y es muy ventajoso que aquí nos acompañe el doctor Edgar Camacho, que es el decano de la facultad. Y por cierto, Edgar está en una investigación de la historia de la facultad en términos de la enseñanza del derecho, porque él está en su doctorado en ciencias de la educación enfocando este asunto. Entonces, resulta que yo soy guardador de papeles y tengo los papeles de un suceso que pasado mañana se cumplen de él exactamente 36 años. Tienen que disculparme que donde dice septiembre 25 del 85, nada menos que me pifié por 100 años, porque estoy tratando de referirme a un suceso de septiembre 25 de 1985, suceso en el que estuve presente. Si fuera del 85 no hubiera podido estar presente, pero como Popayán tiene 200 años de enseñanza jurídica, si alguien lee esto y yo no lo corrijo en el siglo XXII, lo encontrarán corriente. Es una cita del doctor Jesús Hernando Segura. Resulta que en septiembre 25 del 85 pasó un hecho, digamos, común y corriente, que tal vez nadie lo recordaría si fuera porque una persona, en este caso quien les habla, se ocupó de guardar los papeles de lo que pasó ese día. Como ustedes saben, los que sean de fuera de Popayán lo tendrán menos presente. En el año 83 un terremoto destruyó la ciudad de Popayán y en muy buena medida a la Facultad de Derecho, a la sede histórica de la Universidad del Cauca. Entonces, 2 años después, 2 años y medio después del terremoto de marzo 31 del 83, en el 85 fue devuelto el recinto y varios estudiantes, entre los que yo me contaba, aprovechamos la oportunidad para hacer algo que a veces no hacemos, que fue darle las gracias a los maestros, hacer un acto muy simple, muy íntimo allí. No estuvo muy concurrido, la presencia de hoy es mucho mayor que la que pudo haber en ese acto, de homenaje a los maestros. Y entonces unos estudiantes les hicieron ese homenaje a los maestros y ellos contestaron. Y de la respuesta del doctor Jesús Hernando Segura, que fue un especialista en Derecho Civil y un recordado maestro de la Facultad de Derecho, dentro de su respuesta, que si el tiempo me da leeré algún segmento, él dijo: el derecho es el sostén de la sociedad y su resultado es la paz, como que ella es obra de la justicia. El derecho es el sostén de la sociedad y su resultado es la paz, como que ella es obra de la justicia. El doctor Segura evidentemente creía en esto y era artífice de esto, era una persona, un gran maestro y una persona sumamente correcta. Entonces, lo que sigue, usando esos papeles que les digo de hace 36 años, dentro de 2 días se cumplen 36 años, tomé uno de los documentos, como les he dicho, hablaban estudiantes o egresados recientes y contestaban los maestros. Los egresados hacían la laudatio, o sea, la apología del maestro, y la más completa fue esta del amigo Francisco Lemos Barragán, hoy desgraciadamente desaparecido. Francisco murió prematuramente en un accidente entre Buenaventura y Cali. Él era abogado laboralista, era nada menos que el abogado en Colpuertos de las bases obreras, porque él siempre fue un abogado laboralista al servicio de los trabajadores. Entonces a Francisco le correspondió, él se postuló para ser
la persona que hiciera la valoración, la laudatio de uno de los maestros, concretamente el doctor Álvaro Pío Valencia, también fallecido. Entonces, del texto de Francisco tomé esto, unas expresiones acerca del derecho de los maestros, del estudiantado, de los egresados y de la vida académica en general. Revisando las otras laudatio, la del doctor Álvaro Burgues, destinada al doctor Segura, la de Antonio Bolívar, que es un destacado poeta, hoy en día un abogado jubilado, fue magistrado del Tribunal Militar en Cali. Antonio hizo la apología del doctor Ernesto Savelasco, que por cierto no fue al acto porque opinó que no deben hacerse homenajes. Así fue la cosa. Entonces la de Francisco reúne suficientemente el sentido de las otras, por eso adopté esta como guía. Dijo allí, ya estamos en hace 36 años, ya no estamos en hace 70 años, sino hace 36 años. Derecho es un todo indivisible de disciplinas básicas, económicas, sociales, filosóficas, históricas y específicamente jurídicas. Caracterización de los maestros. Él está hablando, estamos en el año 85 y está hablando de los que fueron nuestros maestros en la década del 70. Francisco iba un poco más adelante que mis compañeros y yo, es decir, él seguramente terminó la carrera, como decir, en el año 75 y nosotros terminamos estudios en el 77. Pero coincidimos en maestros. Caracterización de los maestros. Dedicados al saber, de conducta ética y distinguidos por la experiencia. Sus estudios han sido y son rigurosos y concienzudos, poseedores de sabiduría, buscadores de la verdad, empeñados en formar en juicio crítico y agudo. Una generación, agrega la expresión, un ejército de intelectuales honestos y decididos, persistentes, artífices de una obra sostenida tenazmente. Todavía las palabras, las metáforas guerreras se usaban, entonces habla de un ejército de intelectuales, hoy no se usa ese lenguaje. Otros elementos de caracterización de los maestros. Esto que lo puse en negrilla porque me parece muy resaltable. Dice, sin rendir banderas ante el lucro fácil o la corrupción. Repito, sin rendir banderas ante el lucro fácil o la corrupción. Capaces de desentrañar entre la maraña de instituciones vigentes, abiertos al contacto con nuevas ideas, y entre paréntesis pone Francisco, toleraban nuestros tempranos dogmatismos. Desde luego estos jóvenes, varios de ellos, Francisco el que más, eran jóvenes de una gran activismo político. Los años 70 se caracterizaron por un gran activismo político. Sigue hablando de los maestros sencillos, era fácil acceder a ellos, estaban libres de ostentación y pedancia, eran esquivos al reconocimiento de sus méritos, tenían sensibilidad. Agrega, eran resistentes a injusticias y prejuicios, eran contrarios al sometimiento cultural, había democracia en la gestión interna de la facultad y podemos decir que eso sigue ocurriendo. Y luego habla específicamente del maestro acerca del cual él está haciendo la laudatio. Dice acerca del doctor Álvaro Pío Valencia, su vida estuvo entregada a la transformación social, ese es el sentido de su existencia. Lo distinguieron honestidad y compromiso, elocuencia, atributos pedagógicos y generosidad. Su biblioteca era accesible para los estudiantes de bachillerato. Voy a repetir los atributos que encontró en Valencia y que no los tenía solo Valencia. Su vida estuvo entregada a la transformación social, ese fue el sentido de su existencia, lo distinguieron honestidad y compromiso, elocuencia sin duda. El doctor Valencia no necesitaba presentaciones de PowerPoint, era una de las personas más elocuentes que hayamos podido conocer en la vida, no solo en Popayán, sino en Colombia y en cualquier lugar. Atributos pedagógicos y generosidad. Y habla de que la biblioteca de él era accesible para todos. También Francisco hizo una caracterización del estudiantado, digamos, afín al profesorado, con honestidad intelectual, no a rebeldías incausadas y pasajeras, abiertos a nuevas formulaciones. No lo atrajo, no al atajo, dijiste mal, no al atajo, sino no al atajo de la acción desesperada y anárquica. Una generación, repite la expresión que usamos antes para los profesores, un ejército de intelectuales honestos y decididos, persistentes, artífices de una obra sostenida tenazmente. Sin rendir banderas ante el lucro fácil o la corrupción, también esto lo anota de estudiantes como de profesores. Sin temor reverenciar la norma jurídica, cuestionar los códigos era de buen recibo y se hacía cuestionar los códigos frente a la realidad. Tenían conciencia de que la norma jurídica es una herramienta e instrumento de intereses y conciencia del papel social del derecho.
y alude a los egresados, dice Francisco, los egresados litigantes, jueces, entre otros oficios que tienen los egresados, hacen un serio trabajo por el país y por su gente. Bien, hay una alusión a la vida académica. Dice, más allá de lo estrictamente técnico-jurídico, era la vida académica, había cátedras abiertas, exposición sistemática de las ideas, circulación de publicaciones críticas. En la forja de la formación, gran valor ante sino de los más rebeldes. De modo que esto tenía mucho sentido, estos términos. En la forja de la formación, gran valor ha tenido la contribución de los maestros. Surgía una gran pregunta: ¿la transformación social es factible dentro del marco institucional habitual y otros elementos de la vida académica? Hay bibliotecas accesibles hasta para los estudiantes de secundaria, quien les habla y otros que sean contemporáneos míos. Tenemos la suerte de presentarnos con nuestro carnet de secundaria e ingresamos a la gran biblioteca de la Universidad del Cauca. Hoy en día hay más bibliotecas, está también la del Banco de la República, tantas otras un poco allá, pero en esa época era verdaderamente admirable y apreciable y una bendición para un estudiante de secundaria poder entrar a la biblioteca de la universidad. Acuérdense que era el mundo sin internet, sin Google, donde había que ir a buscar las cosas siempre en paz. El conocimiento estaba empastado todo, no en estos mecanismos que tenemos ahora. Bien, se hacían estímulos a la investigación, bullían las actividades artísticas y culturales y hasta excursiones de conocimiento se hacían. Bien, aquí voy a dejar de compartir porque termina la presentación, entonces pues volvemos a la conexión. ¿Ok? Bien, Gustavo, ¿tengo 5 minutos más? Sí, tienes 10. Bueno, ok, gracias. Lo voy a usar para aludir concretamente a 2 de esos maestros que se han mencionado. Les decía que uno de los maestros de los que se hizo el homenaje fue el doctor Jesús Hernando Segura. A él la presentación la hizo el compañero Álvaro Burgos, desgraciadamente ya fallecido, una persona de muy notables atributos. No voy a leer todo lo del doctor Segura, sino unos segmentos, y él, digamos, con un poco de gracia, con un poco de humor, entonces su contestación la hizo haciendo uso de como si fuera un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, como si fuera un documento, un alegato a propósito de una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces dijo así, entre otras cosas: la prescripción es un modo de adquirir el derecho de dominio sobre las cosas poseídas durante el lapso de tiempo que señala la ley. Partiendo de esta norma, iniciemos un proceso imaginario en orden a determinar si se dan las circunstancias fácticas para concluir si hay lugar a proferir sentencia favorable en que se declare que soy merecedor de este homenaje, dice el doctor Segura, y luego dice: en la posesión del hipotético proceso falta la brillantez y lustro del talento y la profundidad de la sabiduría, quedando ella reducida al cumplimiento del deber como elemento tipificante, ejercido día a día sin desmayos, con constancia, con alegría, con entusiasmo, para resumirlo en una sola palabra: cumplimiento del deber que me ha gratificado con inmensas satisfacciones espirituales al mirar cómo han sido recompensados los esfuerzos por la reconocida calidad sobresaliente de los abogados que emergen de nuestra facultad, y digámoslo con enaltecedora arrogancia, que son innúmeros sus éxitos profesionales, su ascenso justo y condigno a la judicatura y a la magistratura, las altas funciones administrativas y al Congreso, obtenidos y logrados por medios encuadrados dentro de la exigente ética profesional, que son el fruto de una sincera y cimentada vocación por la carrera del derecho. Aquí es de donde saqué la cita, la definición de derecho que usamos antes. El derecho es el sostén de la sociedad y cuyo resultado es la paz, como que ella es obra de la justicia. Esto de desempeñarse con alegría y con constancia sí que es cierto. Y cuando el doctor Segura estaba diciendo estas palabras en septiembre del 85, estaba refiriendo que había egresado en el 35,
O sea, para entonces tenía nada menos que medio siglo de vinculación con la facultad. Y por suerte siguió haciéndolo. Bueno, y al final dice, hay circunstancias en que el orgullo no es vanagloria, sino estimación propia de algo que es enaltecedor y legítimo. Y ese algo se condensa en una palabra, servir. Es prestar nuestra colaboración con alteza de miras, con hidalguía, sabiendo que estamos preocupados por una obra grandiosa, la educación en los campos del derecho y la justicia. Finalmente, hace la laudatio del hombre que lo elogió a él, de Álvaro Burgos. Doctor Burgos, la semblanza que de mí ha hecho usted en campos diferentes es la suya propia. Sencillamente se ha mirado en el espejo de su propia vida, de su permanente actividad por las cosas bellas de la existencia y ha percibido en la luna de ese espejo a mi persona. La palabra gratitud no es la medida de mi sentimiento, está por debajo de él y solo puedo hacerme entender con el silencio y traducirlo en el propósito de trabajar por ganar y ser digno de sus elogios. Esto dijo el doctor Segura, es un maestro ya fallecido, pues como todos los que estamos mencionando, estamos hablando de un suceso de hace 36 años, y uso los últimos minutos en una semblanza escrita por mí, pero ahora, o sea, hablo de estas gentes de los años 70, de los años 80, pero lo escribí en 2021, con destino a un libro que está ya en prensa o impreso y que será lanzado próximamente, y que es un homenaje al doctor Miguel Ángel Zúñiga, una facultad de Derecho, que falleció precisamente en el terremoto del que estábamos hablando. Solo leo unos segmentos y con eso termino. A miles de personas nos dio pesar cuando supimos que entre las víctimas del colapso de la Catedral de Popayán por el terremoto ocurrido a las 8:15 de la mañana del 31 de marzo del año 83 estuvo el doctor Miguel Ángel Zúñiga. Había ido a misa de 8. Personas como quien esto escribe lo conocimos como profesor de algunas de las especialidades del derecho civil y del derecho administrativo. Entre otras cosas, de administrativo era tratadista. En la Escuela de Leyes de la Universidad del Cauca en los años 70, llevaba por lo menos 20 años en la docencia, ejercicio que solo interrumpió para cumplir exigentes compromisos como ser gobernador del departamento del Cauca o magistrado en Bogotá en la Corte Suprema de Justicia. Luego, el doctor Zúñiga hizo parte de un grupo de profesores excelentes en el que también estaban los a continuación son enumerados. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Unos sus contemporáneos y otros menores en edad. El doctor Daniel Solarte, que también era su paisano, procedían ambos del Tambo, en el occidente del Cauca. El doctor Benjamín Iragorri, el doctor Álvaro Simons Pardo, el doctor Jesús Hernando Segura, que acabamos de mencionar. Los integrantes del par que acaba de ser mencionado, muy amigos entre sí. Los doctores Ernesto Sá e Inocencio Carvajal, menores en edad con respecto a los anteriores. Y menor que todos, Fernando Solarte Lindo. La lista es mucho mayor, es muy difícil mencionar nombres, pero no es el caso de hacer listas exhaustivas. También hicieron parte del profesorado de la facultad los doctores Jorge Higuera Fernández y Álvaro Pío Valencia, ya mencionado. Como Zúñiga y Solarte, ellos dos, Higuera y Valencia, eran contemporáneos y habían hecho parte del mismo grupo de estudiantes de la facultad en su momento. Luego, hago pues la laudatio del doctor Zúñiga, resaltando un par de puntos principales. Tenían todos por lo menos 2 atributos fundamentales para ser maestros. Eran muy generosos con sus conocimientos y con su tiempo. Entonces no era dable aquello que se vería luego, estudiantes hablándole a un profesor y escapando de caerse de espaldas por tener que dar saltitos en reversa, ya que el envanecido profesor, al envanecido profesor hay que hablarle mientras camina porque es demasiado ocupado o soberbio para parar por un momento y oír al estudiante. Así sea para decirle, estoy muy ocupado, no te puedo atender, búscame en el próximo semestre o en la próxima reencarnación. Expresión de la generosidad con el conocimiento de aquellos maestros de antaño era que escribían unos auténticos tratados de sus asignaturas que tenían una edición modesta, accesible hasta para los magros bolsillos de los estudiantes. Estos los mandaban a empastar o simplemente a coser así con hilo. Luego, otro rasgo que distinguía a estos maestros, la mayoría de los cuales también litigaba, era que combinaban la exégesis y la hermenéutica de las normas y la jurisprudencia con lecciones derivadas de su ejercicio profesional, y eso sí que es formativo. Es de agradecerle mucho a estos maestros no solo el vertido sincero de sus experiencias, buenas o malas, de su ejercicio como abogados,
sino el siguiente hecho decisivo y revelador acerca del aspecto crematístico de la profesión. Ganaban mucho o ganaban poco, pero tenían la elegancia de jamás estar hablando de plata. En contraste, luego ha sido tan frecuente en el oficio docente y en otras profesiones oír a gentes que se regodean al referirse de sus espectaculares éxitos y sus enormes y, según ellos, fáciles de conseguir ganancias. Fáciles para ellos, tan astutos, tan talentosos, si atenemos al tenor de su propio ensalzamiento. Digo yo, y ya solo se recuerda en los sermones de las misas aquello de que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Pero no todos los discípulos de los fantoches se han de deslumbrar, no todos se sentirán movidos a la admiración, a la imitación. Habrá alguno o algunos que ven obscenas estas cosas y consecuentemente se preguntan, ¿y este campeón olímpico del litigio, este cosechador de honorarios, para qué se molestarán a hacer clases si solo le reportan 2 pesos? Bien, y último punto, con respecto al doctor Zúñiga, pero aquí estamos hablando de toda esa generación, evidentemente. Quisiera terminar mi evocación del magisterio del doctor Zúñiga trayendo a cuento una anécdota que tuvo la bondad de referirme Ángel, uno de sus hijos. Fuimos compañeros en el profesorado en la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca. La historia corresponde a los años 70, tiempos de idealismo, intensidad ideológica y entrega. Solo comparado viviendo ahora, esto lo escribió en 2021. Son tiempos también de mucho activismo, etcétera, y mucha generosidad, inclusive con la vida. Un joven le contó al doctor Miguel Ángel que había decidido consagrarse a la lucha a toda costa a la justicia social, a la par de continuar con sus estudios universitarios. Para los que son jóvenes estudiantes de Derecho, recordemos que hay 3 tipos de justicia por lo menos: una justicia retributiva, que es la justicia corriente; una restaurativa, como la de la JEP de Colombia, que trata de mirar centralmente el tema de las víctimas y rehacer un tejido social roto; y una justicia distributiva, que ya no es cosa del derecho y de la institución de la justicia, sino de la política, es decir, que la gente viva mejor y que sea menos desigual el mundo y la vida. Entonces este joven le había dicho que se dedicaría a la justicia social, es decir, a la justicia distributiva. El doctor Zúñiga encontró muy respetable la decisión y no dejó de referirle los peligros a los que se expondría y la zozobra que esto traería a su familia, pero también lo felicitó por la generosidad de su decisión. El camino que el joven decidió tomar, digo yo, desde el radicalismo político era el del amor al prójimo, el mismo que desde la fe y por las obras siempre habrá transitado el maestro, el hombre del que estamos hablando, el doctor Miguel Ángel Zúñiga. El joven del cuento encontró un autor ideal. Por cierto, sobrevivió y sigue pensando de manera parecida. Bien, estas eran mis palabras, Gustavo, de modo que démosle paso a los compañeros comentaristas y perdón si les he hurtado algo de su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Has estado en el tiempo justo. Todavía te hubiera quedado medio segundo. Bueno, entonces, gracias por la conferencia. Le damos paso al doctor Edgar Camacho Godoy, que va a ser el primer comentarista que interviene en esta charla. Doctor Edgar, usted tiene el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Gustavo. Un saludo muy especial al doctor Eduardo, también al doctor William Henser, que nos acompaña en la tarde de hoy, y a todas las personas que están presentes en este espacio. Pues quisiera como hacer varios comentarios. Por un lado, empezar como con anécdota, decir que tuve el gusto de tener como mi asesor en consultorio jurídico al doctor Segura. Y como anécdota, bueno, creo que muchos de los jóvenes que están aquí que no conocieron lo que es una máquina de escribir, en algún momento para hacer un memorial, para decir de esos maestros que eran libros abiertos, me dijo, por favor, tome la máquina de escribir, colóquele papel y empiece a escribir. Y me empezó a dictar lo que tenía que hacer para llevar en un proceso, el memorial. Pues eran de esos maestros que son, o que en su momento uno podía observar o ver como un libro abierto, pero también que en parte lo que trata de denunciar el doctor Eduardo, digamos que eran personas que habían sido muy rigurosas en su vida, en su estudio, también en su ejercicio profesional,
pero quisiera como destacar también, doctor, lo que usted menciona en el sentido de decir que son personas que fueron muy generosos con sus tiempos y con sus conocimientos. Situación que pienso yo de la cual carecemos hoy en día muchos de quienes ejercemos la labor también en la docencia. Y es que a veces hemos estado en un escenario donde las personas piensan que no hay ese tiempo, no hay esa posibilidad de compartir con los estudiantes, no hay esa generosidad en la posibilidad de que el estudiante sienta que como profesor uno tiene la opción de compartir con ellos sin una visión egoísta de lo que es la posibilidad de acceder al conocimiento. Y a veces todavía seguimos manejando como esa noción de que somos dueños del saber y no tenemos la posibilidad o no queremos que ellos accedan a la opción en su proceso de formación. Yo quisiera como tratar de centrarme de pronto un poco en lo que tiene que ver con lo que yo vengo desarrollando en mi trabajo de investigación, y es pensar que parte de lo que menciona el doctor Eduardo como crisis en los años 50 y después nos remite a los 80 sobre qué deberíamos pensar como de esa formación del abogado, de lo que debería ser el abogado, pues se encuentra unos puntos o referentes que vienen siendo reiterativos desde el punto de vista histórico. Cuando yo trato de hablar sobre la formación del abogado, trato de decir que no solo me centro en la profesión del abogado, sino que encuentro que son elementos en común para la formación de las distintas profesiones hoy en día y que de pronto las encontramos como elementos que se vuelven transversales. Y ahí tendría que ver mucho la labor del maestro, y es preguntarnos si nosotros queremos hacer una transformación sustancial en la formación de nuestros profesionales, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿O cuáles son los cambios que deberíamos realmente introducir? Y parte de lo que trata de desarrollar la investigación es pensar que las políticas que se han desarrollado, cuando hablo de políticas, hablo a través del Ministerio de Educación, hablo hoy en día a través de requisitos como los registros calificados, la acreditación de los programas, la acreditación institucional, pues han venido dando una serie de lineamientos en los distintos programas que a veces pretenden modificar o generar cambios sustanciales en los procesos de formación, pero me parece que en todos ellos, o hacia donde quiere ir parte de lo que estoy trabajando, es que se ha dejado de lado la formación, o se ha dejado de lado en el proceso de formación lo que significa el maestro en ese proceso. Es decir, mientras nosotros no le demos la importancia y la relevancia que tiene el maestro dentro de ese proceso, no vamos a lograr obtener cambios sustanciales. Es decir, nosotros podemos afectar escenarios del currículo, podemos afectar escenarios de la didáctica, pero mientras no permitamos que el maestro pueda hacer una verdadera reflexión pedagógica sobre su quehacer diario, pues no vamos a obtener cambios sustanciales. De las inquietudes que planteaba el doctor Eduardo históricamente, pues históricamente uno encuentra que, por ejemplo, ha existido una crítica constante frente al hecho de que nuestra formación esté centrada básicamente en la magistralidad en nuestras clases. Es una observación constante. La necesidad de fortalecer los escenarios de investigación, es decir, que nuestros profesionales sean formados con un componente investigativo fuerte, que tiendan a ser críticos en su proceso de formación, que se acerquen mucho más a la realidad social, que digamos se despeguen un poco de la formación solamente teórica y tengan un componente social y humanístico mucho más fuerte y en ese componente también práctico de acercarse a la realidad social, que ese componente se logra también con la parte de formación en investigación. Esas críticas han sido reiteradas y si uno las trata de barrer históricamente, pues se encuentra que perfectamente en la década del 60, del 70 se estaba hablando, después se ha hablado en la década del 80, del 90, y hoy nuevamente volvemos
hablar o a encontrar escenarios donde pensamos un poco en decir qué cambios sustanciales podemos hacer para mejorar el proceso de formación de nuestros profesionales. Creo que el perfil de nuestros maestros, hablando históricamente de lo que ellos significaron para nosotros, es muy valioso, digamos, por aportes que ellos nos dieron en su compromiso y en su quehacer diario, que creo que ahí es donde también tenemos mucha observación quienes podemos ejercer la docencia. Eran personas, digamos, cuya visión y cuyo objetivo único normalmente estaba centrado única y exclusivamente en su actividad docente. Es decir, habían actividades que acompañaban su ejercicio, pero esas actividades terminaban siendo complementarias a su labor docente, ¿ya? Y en ese sentido, su prioridad estaba centrada en la parte educativa. Y lógicamente lo que también se aprendía y experimentaba por fuera se traía al escenario del proceso de formación y enriquecía mucho. Pero de pronto tal vez ahí pues recojo un poco los comentarios del doctor Eduardo, sin vanagloriarse de lo que era su ejercicio y tampoco sin vanagloriarse de lo que podía obtener o enriquecerse a través de su ejercicio, sino con una reflexión mucho más centrada en la formación del ser humano que está frente a él, con la posibilidad de brindarle o compartir con él principios éticos y también conocimiento que pudiera ayudar a su proceso de formación autónomo, ¿ya? Ahí creo que hay un deslinde. Y dentro de lo que he tratado de sondear y en los documentos que he revisado, también se encuentra un poco como diagnóstico que hay una situación de crisis entre entender la labor del docente frente al ejercicio profesional. Es decir, hay cuestionamientos en el sentido de decir si el ejercicio profesional brillante es garantía suficiente para el ejercicio de la docencia, ¿ya? O si el solo ejercicio de la docencia es suficiente sin haber tenido una experiencia profesional satisfactoria, o cómo encontrar un punto intermedio donde las dos se compaginen y que ayuden realmente a enriquecer el proceso de formación de nuestros estudiantes. Eso implica que también como instituciones nosotros tenemos que invertir y hacer un esfuerzo muy fuerte en la formación pedagógica de nuestros docentes, ¿ya? No es garantía suficiente que el ejercicio brillante de una profesión por parte de un docente automáticamente permita entender que el ejercicio docente de él también será brillante. No necesariamente están correlacionadas y hay muchos elementos que juegan para efectos de garantizar que la persona efectivamente, por un lado, comprende lo que es el proceso educativo, el proceso de formación, y ha interiorizado o maneja los elementos propios de ese proceso. Y creo que como parte de lo que les decía que se encuentra de diagnóstico, es decir, que hay una crisis muy fuerte entre ese ejercicio profesional y el ejercicio de la labor docente. Y ahí creo que hay una gran diferencia con lo que se podría presentar con anterioridad y digamos que aquella visión que nos podría dar el doctor Eduardo de los maestros. No quiere decir eso que hoy también podamos encontrar generacionalmente grandes maestros en nuestros procesos de formación. Seguro que los habrá y seguro que en algún momento, dentro de unos años, alguien podrá concluir que sí, igualmente, ¿ya? Pero creo que también son momentos históricos que nos cambian bastante. Dos, donde también es importante ver que hay un acceso directo a la información y al conocimiento, situación que no se nos presentaba hace mucho tiempo, ¿no? Y
que tenemos que jugar también que dentro del proceso de formación de nuestros estudiantes lo que cuenta es la autonomía de ellos en su proceso. Es decir, nosotros podemos ser acompañantes de ese camino, podemos ayudar con ciertas orientaciones o con ciertas guías, pero en última será el compromiso individual de cada uno de nuestros estudiantes y el ejercicio autónomo de ellos para avanzar en su proceso formativo. Creo que también cambia un poco la visión en el sentido de ver ese maestro como aquel ser absoluto dueño del conocimiento, que en algún momento también se veía históricamente, que era respetable, pero que también se veía. Y hoy también tenemos que contrastarnos con escenarios donde todas las personas tienen acceso directo a ese conocimiento de una manera pues muy fácil, muy asequible, así como nos decía el doctor Eduardo. De pronto fuimos generaciones de tener que ir a buscar a la biblioteca o a buscar los escritos o en algún momento las copias mimeografiadas en esa época de los escritos que se generaban por nuestros docentes. Y que era mucho más complejo acceder, por ejemplo, en el campo del derecho, que me podrán entender muchas de las personas que asisten aquí, que a uno a veces le decían, bueno, pero es que ¿qué diferencia hay entre el que está en Popayán formándose y el que está en Bogotá? Pues la diferencia es que el que está en Bogotá podía ir a la Alta Corte, verificar en los archivos de la Alta Corte y encontrar la jurisprudencia reciente. Y el de Popayán no lo podía hacer en ese momento, pero resulta que hoy con el manejo de la información, muchas veces el estudiante en plena clase le levanta a usted la mano y le dice, doctor, aquí está el último pronunciamiento o esto ha dicho la Corte sobre el tema, ¿ya? Entonces, ahí hay cambios que es importante tenerlos en cuenta, donde deberíamos jugar mucho más con ejercicios de autonomía por parte del estudiante en su proceso de formación. Y ahí creo que nosotros como docentes deberíamos tomar muchas acciones. Y vuelvo e insisto, mientras nosotros no hagamos un esfuerzo, y lo hablo como institución, de fortalecer mucho el ejercicio de la docencia, no lograremos hacer cambios sustanciales en los procesos de formación. Es decir, por más políticas que se traten de trazar o por más lineamientos donde nos establezcan, ustedes en su formación tendrán que introducir un componente investigativo. Ustedes en su formación tendrán que introducir métodos alternativos de solución de conflictos. Ustedes en su formación tendrán que incluir un componente sociohumanístico. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de que el docente sea consciente de que tiene que hacer un proceso permanente de reflexión sobre su quehacer diario, y cuando hablo de su quehacer diario estoy haciendo referencia a un concepto que está dentro del proyecto de investigación y que lo he estado trabajando, que es el concepto de praxis docente, donde yo entiendo que como sujeto yo puedo reflexionar sobre mi propia práctica, yo puedo ver sobre mi propia práctica, puedo ver que es un sujeto que está en interrelación permanente con otros sujetos. Es decir, el docente debe entender que sus estudiantes también son otros sujetos con particularidades y tiene que estar en la capacidad de entender y entrar a analizarlas. En su momento poder hacer ajustes, ¿ya? Ajustes para ver cómo llego mejor yo a las condiciones individuales de cada uno de los estudiantes. También tengo que entender que formo parte de una institución y por lo tanto también hay una relación de contexto, ¿ya? De contexto con esa institución. También con mis colegas como comunidad académica, no solamente en lo local, sino en lo nacional o en lo internacional, ¿ya? Y lógicamente con la sociedad, porque también necesito hacer una visión de contexto dentro del ejercicio. Entonces, esos escenarios es importante que los tengamos claros, que podamos hacer reflexión sobre ellos y seguir pensando que
ese componente pedagógico del ejercicio del docente es necesario y es indispensable, y que hay que seguirlo fortaleciendo como instituciones. Yo dejaría ahí, creo, doctor Gustavo, creo que estamos en el tiempo. Muchas gracias, doctor Edgar. Claro, llegó sobre el tiempo límite, como dicen. Está bien, su disertación estuvo interesante. Se están presentando sugerencias para muchas preguntas, pero dejemos que el doctor William Hensel Gómez intervenga y entonces vamos a ver cómo vamos manejando el asunto. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, y agradecer nuevamente al profesor Eduardo Gómez con la invitación que me hizo. Pues me sentí muy halagado cuando miré el mensaje donde me invitaba a que sea su comentarista en este evento. Pues fue una grata sorpresa para mí en realidad, porque él fue mi maestro en la Universidad del Cauca. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y tampoco quisiera pasar por alto, no sé, profesor Oscar Rodríguez, que lo veo en pantalla. Me parece que algún evento académico compartimos en Colombia con el profesor Aristides Obando. No sé si usted nos esté acompañando desde Argentina, no sé si me equivoco. Así es, querido Gómez, así es. Lo recuerdo, profe. Un placer. Bien. Y un saludo, pues, obviamente para todos y todas, agradeciendo este espacio que ha creado la Universidad del Cauca sobre filosofía del derecho, pues es lo que estamos hablando aquí. Y no quería comenzar mi disertación muy concreta sin antes referir una anécdota con el profesor Eduardo Gómez, porque en varias oportunidades lo he escuchado citar a Borges. Y la anécdota es que cuando lo escuché por primera vez, la impresión que me causó es que era un autor sencillo de abordar. Entonces dije, a Borges hay que leerlo y seguramente será fácil de comprender. Pues me estrellé, porque es un escritor, para mí escritor filósofo, supremamente difícil, y no pude ni con el Aleph, ¿sí? Que algunos dicen, comience por allí como para arrancar a entenderlo, y para mí fue supremamente difícil. Pero he comenzado, profe Eduardo, y quiero comenzar con una cita precisamente de Ficciones de Borges. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre de la historia de la filosofía. Quería comenzar por allí porque quiero felicitar a los estudiantes que se han vinculado a estos espacios y se interesan en la filosofía del derecho, porque muchas veces nos enfocamos en los tecnicismos, en qué es lo que dice la norma de manera estricta, cuál es el procedimiento a seguir, y a veces nos olvidamos del fondo que se busca con el derecho, que no es otra cosa que la convivencia pacífica. Y por eso destaco, con comillas, otra de las frases que mencionó el profesor Eduardo Gómez, donde citó a otro profesor: el derecho es el sostén de la sociedad y su resultado es la paz, como que ella es obra de la justicia. Nos olvidamos a veces de esos principios del derecho, principios constitucionales, incluso de la misma ley estatutaria de administración de justicia en Colombia, que comienza diciendo el derecho es para buscar la convivencia pacífica. Y por eso es tan importante tener estos espacios para que reflexionemos precisamente sobre eso. Y para ser coherente con lo que el profe Eduardo Gómez planteó al principio, que denominó el proletariado de los juristas, y quiero ser sincero aquí, tenía pensado hablar de otro tema que había hecho el comentario incluso en otra oportunidad con el profe. Pero esa frase me hizo recordar este libro que me gusta muchísimo, que se los recomiendo, se llama El orden de la libertad, de Mauricio García Villegas. Un capítulo que se llama Abogados sin ley. Y excúsenme porque lo tomé el libro ahorita, precisamente porque el profe me lo mencionó como el proletariado de los juristas, su tema, y tiene relación con este libro. El profesor Mauricio García Villegas es uno de los abogados para mí más importantes de este país. Es profesor en la Universidad Nacional y hace una crítica durísima
a la educación jurídica en Colombia. Y tiene apenas relación con lo que dice el profe Eduardo y lo que dijo el profesor Edgar Camacho. Voy a citar textualmente varios párrafos dentro del tiempo que me han dado. Abro comillas. Mientras mayor es el impacto social y público de una profesión, mayor debe ser la regulación de su ejercicio. Por eso el Estado les impone mayores restricciones, por ejemplo, a los médicos que a los antropólogos. El derecho es una de esas profesiones que debe ser bien reguladas por el Estado. La calidad y la probidad de los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y para la protección de los derechos de los ciudadanos. Entre 1993 y 2015 en Colombia hubo un crecimiento espectacular del número de facultades de derecho, debido sobre todo a los incentivos creados por la Ley 30 del 92 para el establecimiento de programas de educación superior. Mientras en 1993 había 32 universidades que ofrecían esta carrera de derecho, en 2001 ese número ascendió a 63 y en 2015 a más de 100. Más impresionante es el crecimiento de los programas de derecho. Una misma facultad puede ofrecer varios, que pasaron de cerca de 60 en el 93 a 178 en 2015. No diría, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? Porque desde el punto de vista de acceso a la educación dice, ha mejorado. Hay mayor acceso a la educación, hay más facultades. Pero el profesor hace una crítica que me parece valiosa para que analicemos. En segundo lugar, el aumento de la oferta no solo fue por la creación de programas en capitales de departamentos, sino también en ciudades intermedias. En 1992 se podía estudiar Derecho en 14 municipios, en 2015 en 56. En tercer lugar, el aumento de la oferta de educación jurídica se debió a la expansión de la oferta privada en universidades que no tienen ni la infraestructura, ni el personal académico, ni las bibliotecas, ni los programas de investigación, ni las publicaciones que se requieren. Aquí el profesor habla durísimo y da nombres propios de universidades que no voy a citar, pero no están las que estamos aquí en este escenario. La primera es la Universidad X, que tiene el 15%, es una universidad privada, y gradúa el 20% de abogados del país. Le sigue la Universidad X, con casi el 8%, y sobresale también la Universidad X con el 5.48% de primíparos. El caso de la Universidad X es quizá el más preocupante de todos, por la masificación de la enseñanza de dudosa calidad. Hace una serie de críticas al respecto, pero quiero que leamos esto en contexto y para que no se desanimen quienes están escuchando esta charla. El reto es a la calidad, como lo he dicho en mis salones. Si el derecho es la profesión que le apasiona, pues estudie derecho. Pero con la convicción de que su responsabilidad social es altísima. Porque no se trata de una profesión como muchos la ven simplemente por el lucro. Claro que usted tiene derecho a unos honorarios, a un salario del lugar donde trabaje, pero unos honorarios y un salario justo. Nunca aprovechándose de una necesidad de una persona que lo busca a usted para una asesoría jurídica. También hace una crítica el profesor a la oferta de los posgrados. El mercado está concentrado en las universidades de élite. La Universidad Externado de Colombia, 66 posgrados, el Rosario 24 y la Javeriana 17. Eso significa que entre esas tres universidades concentran el 59% de los posgrados y casi el 70% del valor de todas las matrículas. El 70% de todas las matrículas se van a esas tres universidades. La universidad pública, en cambio, tiene 15 posgrados, cuyas matrículas solo representan el 5.2%. Eso en cuanto a las universidades. Hay otras críticas, pero pues el tiempo no me daría para referir otros puntos del mismo autor que quiero tocar. La calidad del derecho en un país depende de la cultura
jurídica que anima a esos profesionales y de la aptitud que esa cultura tiene para promover la institucionalidad y la efectividad de la Constitución y los derechos fundamentales. Tenemos una profesión que no siempre cumple con estos propósitos. Con demasiada frecuencia, el derecho es usado para defender intereses particulares e incluso para debilitar al Estado. Eso se debe, creo yo, a que la profesión jurídica está en buena medida capturada por litigantes y asesores jurídicos que son, entre todos los profesionales del derecho, los menos inclinados a defender lo público y las instituciones. Y ojo con esta crítica a los profesores de derecho. La gran mayoría de los profesores de derecho son litigantes que no suelen ver en la docencia una vocación, sino un cargo útil para ganar clientes. El litigante, además, enseña el derecho a partir de su visión particular, sesgada por el negocio, por las partes en conflicto y por la estrategia litigiosa. Hay, por supuesto, excepciones, algunas de ellas notables, pero son eso, excepciones. Eso en cuanto a los profesores. Ahora, sobre el mundo de la justicia. Hay demasiados jueces y magistrados que vienen del litigio o van para el litigio después y que interpretan la ley con el sesgo particularista que es propio del litigante. Se calcula que solo el 40% de los jueces y magistrados han hecho su carrera en la rama judicial. Es de suponer que una buena parte del 60% restante viene del litigio. No son pocos los abogados que quieren llegar a las altas cortes con el propósito de convertirse en exmagistrados litigantes. Eso a modo de crítica sobre distintos roles en el ejercicio de la profesión jurídica, docentes, estudiantes, magistrados. Quiero ir cerrando, sé que tengo más minutos, pero quiero ir cerrando para dar espacio a preguntas que puedan surgir. Sobre la humildad que debe caracterizar al jurista, que no es precisamente lo que creo yo que tenga como imagen la sociedad de nosotros. Alguna vez el profesor Jaime Velasco, penalista, egresado a la Universidad del Cauca, hoy magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, dijo en un salón de clase, dijo, ¿saben por qué las puertas de los tribunales miden 3 metros? 1,70 para que entre el abogado o la abogada y 1,30 restante para que alcance a entrar el ego. Eso no está bien. Es decir, usted debe ser orgulloso de su profesión, pero no para humillar, ¿no? Porque la gente, usted tiene un rol muy importante en la sociedad porque usted es gran parte de ese canal de comunicación entre el problema jurídico concreto de una persona y la administración de justicia para que se resuelva. Finalmente, como lo he dicho en los salones de clase, y así para estos espacios, cuando vamos a una iglesia, quienes vamos a creer, pero cuando vayamos a la universidad, vamos a dudar. La frase no es mía, pero siempre la duda. Y la anécdota que no me cansaré de repetir en estos espacios y en los salones. La anécdota entre Dworkin y Hart. Recuerden que Dworkin fue el alumno de Hart, 2 grandes juristas. Y cuando Dworkin escribe su libro, prácticamente le dice al profesor Hart, que había sido su profesor en Oxford, profe, es contra usted que voy a escribir este libro. Claro, no textualmente, ¿no? Pero es contra usted. Le voy a demostrar que usted estaba equivocado. ¿Sí? Y viene el famoso, grandioso libro Los derechos en serio. Eso que nos sirva de enseñanza para que cuestionemos lo que se dice en clase. Siempre. Y que como profesores nunca preguntemos algo de memoria, y menos si son normas de tipo procesal. Y como también lo digo en clase, hoy en día pues vale más un celular con datos que saberse la ley de memoria. Usted tiene la ley ahí en el celular. Lo importante es saber interpretarla para resolver un problema jurídico concreto que le ha expuesto una persona a usted. Cuando tengamos un expediente en sus manos, y esta frase es de la doctora Claudia Patricia Tejada Ruiz, mi ex jefe en juzgado administrativo,
Un expediente no son hojas de papel, un expediente son proyectos de vida que muchas veces se frustran, en ese caso por acciones del Estado. Y así hay que ver un expediente y un proceso. Proyectos de vida, sentimientos que están ahí involucrados, y por eso es tan importante nuestra profesión y tanta responsabilidad al respecto. Muchas gracias, profe Eduardo, por el espacio. Espero que haya sido del agrado pues nuestra participación. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias, doctor William, por esos comentarios. Eduardo, creo que podemos dar el paso a quienes que estén interesados en intervenir y comentar acerca de este tema del derecho, que está muy ligado a problemas para mí en este momento fundamentales, que son problemas de la ética, de la filosofía práctica, porque tenemos problemas, muchos problemas de ese orden, y vos ponías, por ejemplo, al gran maestro, que a pesar de que en su vida privada podía tener todos los defectos que uno quisiera, bebedor de trago y todo lo que ustedes quieran, en la vida profesional había un respeto a la institución, había un respeto a la academia, había un respeto a sus alumnos, que yo siento, y tú lo mencionaste por encima para no herir susceptibilidades, se ha perdido completamente. Ahora el abogado exitoso, el profesor exitoso como que enseña derecho, generalmente le muestra a sus alumnos la otra cara de la moneda, cómo es que hay que hacer la plática, ¿no? Eso, hay problemas de ese orden. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo sé también por otros lados, ¿no? El profesor, el estudiante sí quiere seguir los pasos de ese maestro que consigue la plata, independiente de una ética como la que exigiría el abogado. Y yo creo que muchas de esas cosas tienen que ver con los desequilibrios y las rupturas del tejido social que nosotros tenemos, pero no solamente son los abogados, es en el fondo todos los maestros que estamos comprometidos de alguna manera en formar, porque nos hemos olvidado de formar el carácter para dedicarnos más bien a enseñar procedimientos. Yo no me quiero meter en ese campo, pero si alguien está interesado en hablar, y puedo hacer las preguntas posteriormente. El que quiere intervenir, abre el micrófono y yo le doy el uso de la voz. Muy buenas noches, un cordial saludo. Antes que nada quisiera agradecer por estos espacios que nos abren para interactuar y reflexionar un poco sobre la formación jurídica y su relación con la pedagogía y la filosofía. De un lado, pues quiero resaltar que no tuve la oportunidad de conocer al profesor Eduardo Gómez. Sin embargo, como payanés, abogado payanés y hoy profesor acá en Bogotá, pues tengo muchas buenas referencias de otros colegas e incluso profesores míos en la universidad que referencian mucho las clases del doctor Eduardo Gómez, sobre todo cuando hablaba de legislación indígena y temas tan interesantes que no se pueden explicar con facilidad. De modo que es un gusto poder conocerlo y escucharlo. Tengo 3 preguntas, una de índole personal y otras 2 académicas. La pregunta de carácter personal que tengo es, ¿por qué un abogado como usted, incluso creo que para el doctor Camacho podría ser la misma pregunta, decide hacer un doctorado en ciencias de la educación? ¿Por qué siendo abogado decide irse con la interdisciplinaridad y decide formarse en ciencias de la educación? Esa sería una de las primeras preguntas, que ya es más personal. La segunda pregunta que tengo es, usted bien mencionaba que en la primera parte de su disertación hablaba sobre la carencia de la formación filosófica en los programas de derecho. En esa medida, yo quisiera preguntarle si usted considera que en todas las disciplinas de las ciencias jurídicas, el derecho constitucional, penal, el civil, etcétera, debería incluirse dentro del diseño curricular la perspectiva filosófica. Y mi tercera pregunta sería, ¿cuáles considera usted deben ser los... ¿Cuáles considera usted deben ser hoy los elementos éticos, pedagógicos y didácticos que debemos tener los profesores de derecho en el día de hoy? ¿Hasta dónde debemos llegar en la relación con nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde no debemos llegar? ¿Y qué visión tiene del nuevo maestro de las ciencias jurídicas? Eso es todo y muchas gracias.
Gustavo, te Gracias, pregunto si Santiago. seguir contestando o escuchamos varias preguntas. Pues tú decides porque tú eres el dueño del... Bueno, Javier bueno. pregunta y por acá Guille ha abierto el micrófono, pero Javier lo tiene abierto en este momento. Tú dices cómo quieres trabajar, si contestando directamente o esperando las otras preguntas. Digamos, reunamos unos 3 intervinientes y ahí hacemos un corte para respuestas. ¿Te parece, Gustavo? Bueno, entonces démosle la palabra a Fanny. Javier. Gracias. Buenas noches. Luego le Muy damos agradecido. la Reitero los palabra a agradecimientos. Oscar Rodríguez de Argentina. Entonces tenemos Javier y Oscar Rodríguez. ¿Vale? Gracias, Javier buenas noches. tiene el uso de la voz breve. Bueno, reitero los agradecimientos a la universidad por estos espacios que nos brindan gran conocimiento. Saludos para mi vecino y amigo Eduardo Gómez. Yo vivo ahí en el rincón de la estancia, es vecino del profe, o no sé dónde estará ahora el profe. Lo que siempre me inquieta a mí es el problema de la ética en el derecho a la enseñanza, porque para todos es claro que tenemos una crisis profunda de valores y que la ética prácticamente se perdió, y vemos cómo la cátedra de ética se ha convertido o la toman siempre como un relleno, siendo fundamental para nosotros. Bien, es sabio para nosotros que los valores los obtiene uno en su mayoría en casa, pero pienso que eso el tema ético debe morigerarlo la universidad para que los abogados pues ejerzan como debe ser su profesión. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gustavo, démosle paso al profesor Rodríguez. ¿No? Parece que se retiró momentáneamente Gustavo. Oscar, no, debe estar allí. Continuemos entonces y luego le damos la palabra a Oscar, ¿vale? Porque entonces tú la concedes. Él es un abogado litigante y fuerte. Ajá. Tú concedes la palabra. Entonces, no sé, Gustavo, si hay otro. Tú tienes la voz. Úsala. Ya. O bien, Gustavo, si quieres, lees algo del chat, alguna pregunta que pueda haber en el chat, y comienzo a contestar hasta allí. Sí, te leo la pregunta del profesor Gustavo Hernando Chamorro, que es filósofo, y que plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de propone usted en términos de la gran educación? Ya regresó Oscar al y Victoria, no encuentro más mensajes. Mensajes de llamada. Entonces, Oscar, te estamos dando el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Agradezco en primer lugar al profesor Eduardo Gómez. Profesor, usted se ha dado cuenta que ha disparado una conversación más que interesante, ¿no es cierto? Y qué mejor enseñanza del derecho que esa. De eso se trata cualquier ciencia social, ¿no es cierto? También agradezco a William recordar aquel encuentro en el Cauca. Con eso voy a hacer un plan de reflexiones, profesor, porque estoy viejo, y las reflexiones van a operar a modo de pregunta, y posiblemente, y espero que alguna usted me haga decidir lo contrario. Entonces, yo creo que en esencia el derecho es lucha. No hay derecho sin lucha. El origen de todo derecho reconoce una lucha, y en derecho penal diríamos que el habeas corpus está de un origen ensangrentado, ¿no es cierto? De luchas sociales de ese entonces que terminaron en esa carta del habeas corpus, ¿no es cierto? Eso es una afirmación que creo que la vamos a compartir de cualquier manera, ¿no es cierto? Por otro lado, el derecho debe, por eso me celebro que usted haya perfeccionado en la educación, porque es fundamental. Necesitamos Paulo Freire del derecho.
De manera tal que no se crea el abogado que enseña, sino también que es enseñado. Y es enseñado por los movimientos sociales, políticos de su tiempo. Tiene que escuchar el abogado eso, si no es imposible que un abogado represente realmente los intereses de la sociedad. Necesitamos también del viejo humanismo. Yo ya voy a aburrir con eso, con Unamuno. Soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Soy hombre y ningún hombre dejó de ser hombre ante mi presencia. Ese viejo humanismo hay que tenerlo siempre presente, a pesar del avance de las ideas y todo lo demás, ¿no es cierto? El docente enseñado sería la idea, ¿no es cierto, profesor? El docente enseñado. Para terminar de bajarlo un poco, como decía William, del ego, ¿no es cierto? Y de vuestras señorías y sus señorías de origen monárquico. Yo les digo señores jueces, señoras juezas. No les digo a nadie vuestra señoría ni su señoría. Va en contra del republicanismo que me inspira. Basigalupo, un maestro internacional, dice que en Alemania existe una antigua tradición que vincula explícitamente a la ciencia, al derecho con la filosofía, y menciona Kant, Habeck, Belzel, Galas. Es decir, sin filosofía no es posible. El abogado que quiere tener una internalización de los reales problemas que va a intervenir, tiene que tener una formación social amplia. Por ejemplo, ¿de qué serviría describir al Estado como el derecho administrativo si no se habla de las interrelaciones políticas, sociales, económicas que lo intervienen permanentemente? Entonces, ¿cómo un profesor de derecho administrativo a secas? Un positivista no sirve. Gustav Rabush, un conocido positivista, dijo que debía ceder el derecho positivista, el positivismo, ante hechos de monstruosa ilicitud, refiriéndose al nazismo, ¿no es cierto? Nosotros lo tomamos en Argentina e hicimos un derecho. El derecho tiene que ser también reprogramado, realzado, para que recoja los sufrimientos, el dolor y los derechos íncitos que están en la sociedad. Y así logramos el enjuiciamiento a las juntas militares, que ha sido un ejemplo en el mundo porque es la primera vez que un tribunal civil enjuicia a los genocidas. Nuremberg no es lo mismo. Nuremberg fue un tribunal militar de las potencias ocupantes, etc. Por lo tanto, permítame, profesor, esbozar el orgullo argentino de haber enjuiciado de tal manera, ¿no es cierto? Y eso es fe del derecho. Por otra parte, usted habló de las generaciones del 70. Son las que a mí me entusiasman. ¿Por qué? Porque eran abogados, abogadas que se ensillados en el movimiento social y político de esa época. Y eso les dio la determinación jurídica. Y eso fue impresionante. A nosotros nos dejó cientos de detenidos desaparecidos. Por lo tanto, es un orgullo del derecho ese entregarse que tuvieron nuestros abogados y abogadas, entregar la vida, aceptaron el riesgo. Eso es el derecho. Por último, una última reflexión, o no. Cuando un abogado de prestigio acepta ser profesor, a veces me lo hizo reflexionar un abogado ambicioso de Argentina. Me dijo, lo que pasa, Oscar, que vos elegiste el prestigio y yo elegí hacer dinero. Pero me lo comparó al prestigio, porque podemos decir, no, se embarró, el prestigio mejor. No, como el prestigio como una forma más de ambición. Yo lo acepté así buenamente. A veces creo que se elige el mero prestigio individual, individualista, individualizado, digamos, ¿no? Bueno, creo que con estas reflexiones espero sus respuestas. Perdón, sobre las universidades. En Argentina tuvimos la reforma universitaria del 18, donde nos separamos de esa enseñanza eclesiástica retrógrada, ¿no es cierto? Y elegimos esa universidad abierta, pública y demás, y que fue prestigio en Argentina. Esa es una lucha que tenemos todavía. Por suerte, hay 2 o 3 universidades en Argentina que tienen un prestigio sensacionales. Pero claro, hay una lucha ya con esas universidades de dinero, ¿no? Así que
a pesar de que debo decir y reconocerle a la Universidad del Externado que yo leí a Jacob, un excelso jurista alemán, gracias a la Universidad del Externado. Gracias, por supuesto, profesor Eduardo Gómez. Gracias. Gustavo, cuando leíste el comentario de Gustavo, el comentario de Gustavo Chamorro, no lo noté muy bien. ¿Pudieras volver a leer el comentario de Gustavo Chamorro? Claro. Él está hablando del problema de que está refiriéndose quizás al mundo griego, a la paideia de Jagger, ¿no? Cómo educar al abogado integralmente, ¿no? ¿Qué tipo de paideia? Porque la paideia es un colectivo total, ¿no? Es la educación del individuo en todos los órdenes del saber, del humano, de la vida. Sí. Bien, ya, gracias. Y nosotros hemos perdido esa integridad, ¿no? Ya. Vale, Gustavo, para estas respuestas, ¿cuántos minutos tengo? No, pues 5 minutos. Entonces está poniendo caliente y bueno. Como telegrama. Vale. En primer lugar, yo quiero agradecer la generosidad de quienes se han conectado y de que han atendido esta conversación, desde luego de los amigos que hicieron los comentarios y de quienes han hecho las preguntas. Puede ser que no haya alguna respuesta específica, pero sí he tratado de hacer algunos aglomerados que de alguna manera aludan a los temas centrales de las preguntas específicas. Santiago Bando me preguntaba, en mi caso, y también al doctor Edgar Camacho, ¿por qué estudiamos educación? Probablemente una buena razón para estudiar educación después de haber estudiado Derecho es enterarse de cómo le paran bolas, como decimos en Colombia, de cómo se le presta muchísima atención a la educación jurídica en otras partes del mundo. Más adelante, cuando yo haga referencia a una de las preguntas o comentarios del profesor Rodríguez, voy a aludir, digamos, a una gran discusión internacional sobre el tema de la educación jurídica que le hace a uno caer en cuenta de que en algunas partes le prestan muchísima atención, le conceden muchísima importancia. Bien, la formación filosófica sin duda, ¿no? Recordemos la lista que hacía Francisco Lemos, el estudiante que les dije que hizo la laudatio de uno de los maestros y hacía una definición de derecho y decía, es un todo indivisible de disciplinas básicas, económicas, sociales, filosóficas, históricas y específicamente jurídicas. Sin ese conjunto no se llega a ninguna parte. La filosofía es fundamental, sin lugar a dudas. Y la ética con respecto a los estudiantes. Yo creo que las clases de ética más elocuentes son aquellas que están entre líneas implícitas en las historias que tuve el gusto de narrar. Por ejemplo, cuando yo aludo al doctor Segura y cuando yo aludo al doctor Zúñiga, les garantizo que si Internet entra en el cielo o donde quiera que ellos estén, han de estar sorprendidos de que me acuerde de ellos, porque eran profesores más bien del campo del derecho civil, que es en el que yo no me desenvolvía mejor que en otros. Pero eran unas personas cuya ética no necesitaba estar siendo proclamada porque era la vida misma, la ética era la vida misma. El mero hecho de llegar tú a las 7 de la mañana a una plazoleta para entrar a clases y estar ahí ya el maestro. Y resulta que ese maestro, como Segura, ya llevaba 50 años vinculado. Había egresado en el 35 y era el 85 y ahí estaba. Y era más fácil que un estudiante llegara retardado a que él llegara retardado. Y estaba con una sonrisa, con una auténtica alegría, tal como lo dice su texto. De modo que la ética tiene mucho que ver con la conducta, ¿no? Cuentan los biógrafos de San Francisco de Asís que él decía a sus discípulos, vamos a predicar, y se iban a un lugar, ¿no? Entonces, al más despistado de los discípulos le decía, digamos como a media mañana, ¿cuándo comenzamos a predicar? Y Francisco le decía, ya, llevamos 2 horas o 3 horas, porque predicamos es con la conducta. Cada cosa que hacemos es nuestra prédica, no es oral, es conductual. Bien, Santiago, muchas gracias por tus
inquietudes y por tu colaboración. Javier Deobani, Javier Deobani Díaz, querido vecino, un saludo. Tú también hacías una pregunta sobre la ética y yo la encuentro muy referida a esa cotidianidad ejemplar de la que estamos hablando ahora, y lo mismo Gustavo aludió a Gustavo Chamorro, que hacía una pregunta, una inquietud sobre el tema de la paideia. Bueno, yo creo que todos estos magisterios que hemos estado resaltando tienen que ver con el hecho de gente que no tiene prisa, que digamos que no cierra como quien cierra un cajón, que no cierra la cabeza a los 5 minutos o a la hora concreta en la que terminó la clase, que tiene una gran disponibilidad, y eso es un hecho. Eso es un hecho y es sumamente de agradecer, porque no eran personas carentes de ocupación, pero sí tenían una gran voluntad y tenían, claro, que es muy importante atender la inquietud del joven, orientarlo, etcétera, etcétera. Bueno, Oscar, aludes al derecho es lucha, al habeas corpus. Atérrate, Oscar, y todos. El doctor, el famoso magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, el doctor Uprimi, tiene una investigación que se refiere a los años 80 del siglo XX, y preguntó a jueces de Bogotá, que como decía Edgar, antes estar en Bogotá era importante para estar informado porque no había la internet. A jueces de Bogotá, ¿cuántos tratados internacionales de Colombia conoce usted? ¿Conoce 1, conoce 2, conoce 3? Y entonces, en todos los jueces de Bogotá, el que conocía 3 era rarísimo. Algunos más conocían 2 y algunos cientos naturalmente conocían 1. Pues cómo no se va a conocer, por ejemplo, los pactos de Naciones Unidas, que son ya no solo elementales en derecho, sino en secundaria. Pero entonces, asombroso que muy escasos jueces de Bogotá conocían 3 al menos. Justamente uno de los que conocían 3 fue el que recibió una orden. Estamos hablando ya, atención, terminando los 80, exactamente en el mandato del 86 al 90, el mandato de Virgilio Barco, que además de todo recordamos que fue tan traumático. El año 89 es de los años más violentos de la historia de Colombia, para que lo sepa Oscar. De 4 candidatos presidenciales mataron 3, y oh sorpresa, el número 4 pues fue elegido, porque murieron los otros 3. Entonces, en ese régimen, en un momento dado, yo creo que en un instante, digamos, de mucha oscuridad acerca de qué hacer, el gobierno se atrevió por medio de un decreto a suspender el habeas corpus, y ese abogado, que era el que había contestado que sí conocía por lo menos 3 tratados internacionales, dijo: no lo voy a hacer, por mucho que el gobierno pretenda ordenarlo por un decreto. No lo voy a hacer, hace parte de la Constitución. No se hablaba todavía allí del bloque de constitucionalidad, pero en efecto lo era, porque se trataba de compromisos internacionales de Colombia. De modo que muy de acuerdo contigo al respecto. Varias de las inquietudes se han hecho referencia al asunto de la pedagogía. Simplemente aprovechando que está Oscar por acá y que es argentino, quiero recordar que Argentina tuvo la suerte de ser un faro de atracción de intelectuales de toda América, y que en un momento ha dado gentes mayores, yo tengo 66 años y Oscar probablemente tiene 64, pero estamos hablando de señores que nos llevaban por lo menos 10 años, gentes verdaderamente mayores. Los colosales intelectuales latinoamericanos Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña eran colegas en Buenos Aires, y a determinada hora terminaban sus compromisos, los compromisos que tuvieran, para los que estuvieran contratados, por ejemplo, ser profesores de la Universidad de Buenos Aires, que era más el caso tal vez de Alfonso Reyes que de Pedro Enrique Sureña, porque a él le tocó en un lugar más retirado. Hacia las 6 de la tarde, ellos se tomaban un café, descansaban 15 o 20 minutos y comenzaban sus clases ad honorem en la Universidad Obrera,
que según he sabido sigue existiendo en Buenos Aires. Alguna vez entré al portal de la Universidad Obrera, me parece maravilloso que ese legado de estos maestros siga vivo. Bien. Gustavo y Lisset, está abierto el micrófono y para ellos están los sonidos. Y Manuel Santiago también. Ah, ya. Bueno, les encargo ese detalle. Bueno, también Oscar hizo referencia al abogado enseñado. Creo que hemos hecho alguna referencia al tema. Ahora sí voy a decir de la manera más breve posible cómo es ese alegato sobre la necesidad de la educación jurídica. Como ustedes saben, en toda Europa se adoptó un esquema, el de Bolonia, que es más o menos 3+2. Es decir, que las carreras se reducen no a 4 años como en Bogotá. Las universidades privadas de élite ya redujeron las carreras a 4 años el pregrado, sino a 3 años. En Europa, 3 años se supone que el estudiante hace mucho más de su cuenta y 2 más de la maestría. Y en 5 años salen con maestría. Bueno, alguien dirá, bueno, eso en Europa sí se puede, por acá sería muy difícil, etcétera. Total, programas esos de 3+2 o 4+1, antes se usaba 4+1, o sea, adicionar los 4 del pregrado de especialización. Entonces, ese tipo de... Manuel Santiago, está entrando sonido. Ese tipo de cosas hicieron que Alemania y luego España dijeran, estamos con Bolonia en todo. Si quiere un médico de más cortos años de estudio, vale, pero no nos comprometemos a formar juristas de 3+2 o de 4+1, porque eso sería formar un operador judicial, pero un jurista requiere tal formación por ese conjunto de disciplinas que mencionamos, que debe ser por lo menos de 5 años, o sea, de 4+1, de una, digámoslo así, del pregrado más una especialización, pero de ninguna manera reducido a 4 o a mucho menos. Fue un alegato muy hermoso. De lo contrario, decía, serían solo simples operadores judiciales y de eso no se trata. Muy bien. Bueno, quiero también recoger lo que ha dicho Oscar sobre el asunto de que Argentina tiene el orgullo de haber juzgado genocidas, y lo más hermoso es esto. Hace poco se cumplió un aniversario más de la muerte de Videla en prisión. Videla murió en prisión, era un anciano, y se nota que los alegatos que pudieran hacerse, decir, este es un anciano muy veterano, que se vaya a morir a su casa, no, murió en prisión. Y la nota de la radio internacional que escuché, lo más hermoso que decía era lo siguiente: el señor tuvo todas las garantías procesales, inclusive fueron condenados, luego vino un sinvergüenza que se llamó Menem y los amnistió, se fueron para su casa, luego vino un caballero llamado el esposo de Cristina Kirchner, el señor Kirchner, y los volvió, los procesos se retomaron, fueron de nuevo condenados o siguieron las investigaciones. De hecho, murieron sin que algunas investigaciones terminaran, pero ya estaban condenados a cadena perpetua, y este hombre murió en prisión después de haber tenido todas las garantías procesales y todas las consideraciones humanas que una democracia debe darle a un prisionero, a un reo, así sea un asesino como él. Es decir, tuvieron infinitamente más de lo más pequeño que le hayan podido conceder a sus víctimas. Víctimas que no pudieron despedirse de sus familiares, víctimas a las que le robaron los niños, 30,000 desaparecidos que tal vez están en el fondo del mar o ya no porque los peces los devoraron. Todo eso que ellos negaron les fue concedido. Eso se llama democracia. Eso se llama la categoría de la civilización. Eso es sumamente importante para Argentina y es un faro para todos nosotros. Por supuesto, también la reforma de 1918 es sumamente importante y ha impactado a América Latina. Gustavo, yo te pediré la dirección de Oscar Rodríguez, porque nuestro común amigo Silvio Avendaño tiene un texto sobre la reforma de Córdoba leída en Colombia hoy en día, para remitirlo, y si está en formato virtual o si no está, lo escaneamos y también lo podemos poner, Gustavo, en la página web del Departamento de Filosofía, para que cualquiera de los amigos que hoy se conectaron puedan acceder a ese texto. Bueno, creo que me he tomado todo el tiempo que era posible. Gustavo, tienes tú la palabra y la decisión. Eduardo, creo que hay una otra persona que quiere intervenir. Lisset, que es la coordinadora del semillero, creo que tiene algo que decir.
Lisset, Vale, encantado. Escucho. Sí, encantado. ¿Quieres dividir? Primero, saludar al profesor Eduardo, agradecerles por justamente este espacio, por acompañarnos, ya nos había acompañado en otra ocasión, también hacerle reconocimiento por esta conferencia tan bonita. También saludar al profesor Edgar Camacho Godoy, decano de la Facultad de Derecho, en la cual en este momento curso Derecho, también al profesor William Henser Gómez. Y pues yo creo que vamos el comentario justamente es esa experiencia que he tenido dentro de la facultad. Mi padre egresado también de Derecho, pues con mucha expectativa yo entré a Derecho a estudiar y la verdad es que encontramos muchas dificultades como grupo de investigación. Tal fue que nuestro grupo de investigación nació en Humanidades, justamente por la otra carrera que yo realicé, y se creó este grupo de investigación tratando de que los muchachos de Derecho tuvieran ese espacio de investigación, porque creo que realmente la facultad necesita este espacio. Y es importante poder darle un poco más a los muchachos herramientas para la investigación. Y creo que este semillero se abrió para eso, para que los muchachos de Derecho tuvieran esa oportunidad. Y no solamente los muchachos de Derecho, de cualquier derecho, sino los muchachos del nocturno, porque comenzamos también en un proceso de marginación con los de Derecho nocturno, que los muchachos no tenían ese espacio, después no hubo recursos, porque también justamente por el profesor Gustavo Zorrilla, que le agradezco también, nos dio esa oportunidad de que los muchachos de Derecho del nocturno pudiéramos también asistir a conferencias internacionales con recursos de otras instituciones, de otros grupos. Entonces creo que esto nos llamó la atención también de la facultad para que estos espacios pues no se mueran, porque pues en este momento yo como coordinadora estoy hasta el próximo año que culmine mi carrera de Derecho. Espero que continúe el grupo para que otros estudiantes puedan continuar con estas investigaciones y que puedan darse a conocer también y que puedan escuchar estos espacios y estos docentes que son muy importantes en la vida académica. Entonces, yo creo que es más el llamado de la atención de esos espacios de investigación que la facultad necesita y que algunas veces se han negado por diferentes motivos. Entonces, pues les agradezco mucho por este espacio y también por dejarme intervenir en este momento, profesor Gustavo. Vale, quiero decir alguna cosita para Lisset, sí, Gustavo. Listo. Y vamos cerrando, porque la cosa se amplió, estuvo interesante, vale. Ok, simplemente, Lisset y todos, la ventaja de que haya estos grupos de investigación y que hagan su trabajo es que los estudiantes se ven obligados a reflexionar, a tener unas vivencias y a escribir y a publicar, porque ahí es cuando uno se expone ante otros. Nadie aprendió a escribir así porque se frotó algo, sino haciéndolo en la práctica se aprende y no se acaba de aprender nunca, pero se va mejorando. De modo que, fíjate, Lisset y todos, una reflexión que tendría que quedar es la siguiente. Tal vez fue una tendencia mundial o internacional, al menos latinoamericana, pero tal vez fue un error haber abolido las monografías de grado, porque las oportunidades de escritura de los estudiantes suelen ser escasas y luego resulta que este egresado de Derecho siempre se defenderá escribiendo. Termino con esto. Tengo la suerte de que algunos alumnos y alumnas que se van, por ejemplo, a hacer las judicaturas a Bogotá por el correo electrónico, dada la facilidad que tiene el correo electrónico, me comentan cómo les va y suelen decirme que el magistrado para el que trabajan los regaña, los reprende por la baja calidad de su escritura y suelen preguntarle: ¿de verdad tú eres de la Universidad del Cauca? Porque la Universidad del Cauca tenía prestigio. Y eso vale para todos. Que no nos toque, digamos, que no resultemos como desprestigiando, entre comillas, la institución a la que pertenezcamos, la del Cauca, Unicofacauca o cualquiera que sea, porque la escritura nuestra también es como un estandarte de la institución de la que egresamos. Y esto de pertenecer a los grupos de investigación, reflexionar, tener vivencias, estudiar
hacer una consideración, ponerla por escrito, exponerse al criterio de los demás, es extraordinariamente formador. Un jurista, así sea el litigante o lo que sea, debería escribir todos los días. Hay todo un libro, ya que William mencionaba el libro de García Villegas, yo terminaría mencionando el libro de Diego López Medina sobre los problemas de la escritura jurídica en Colombia. Por suerte está en formato digital, Gustavo. Yo te lo puedo mandar a tu WhatsApp y lo circulas todo lo que puedas. Vale, y cierro agradeciendo muchísimo la generosidad, la paciencia y deseando que todos estén muy bien y que sigamos con entusiasmo parecido al del doctor Segura, 50 años después y una sonrisa a las 7 de la mañana. Gracias. Bueno, Gracias, profe. muchas gracias, Oscar, y muchas Vale. gracias a los señores comentaristas y las personas que hicieron preguntas. Yo me quedé con varias preguntas porque mi papá también fue abogado egresado a la Universidad del Cauca con honores y bueno, con los viejos maestros. Y bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Ha sido muy útil la asistencia. Oscar, hablaremos luego. Janet, hablaremos luego y que pasen una feliz noche todos.